Hechos capítulo 1. El día de hoy vamos a tratar un tema dentro del marco de la serie que venimos desarrollando, la obra del Espíritu Santo, un tema que he titulado El Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo en una persona. Ese es el título para los que anotan. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entre muchas actividades que el Espíritu Santo hace, esta es una que dice este versículo, ser testigos. La palabra testigo, la palabra del griego es mártir o martureo, que de ahí proviene la palabra al castellano mártir. Es decir, que una persona que asume esta responsabilidad después de haber sido lleno, bautizado, completo con el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de ser un testigo de la predicación del Evangelio, de la resurrección de Jesús, aunque vaya de por medio la vida misma. Y déjeme decirle que hoy en nuestros días gozamos de una paz y de una tranquilidad aparente porque no estamos viviendo la persecución que vivían los primeros cristianos, donde por ser testigos se convertían en mártires precisamente. Su vida iba de por medio por causa y a resultado de la predicación del Evangelio. Pero ellos llenos del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en esa persona no les importaba ni la vida misma, con tal de que su vida glorificara al Señor. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo en una persona. Y la semana pasada aprendimos que el Espíritu Santo es una persona. Hoy estaremos hablando acerca del Espíritu Santo que habita, que mora en una persona. Y la pregunta sería, ¿en cualquier persona? ¿El Espíritu Santo habitará en cualquier persona? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. El Espíritu Santo habita solamente en los nacidos de Dios, en los nacidos de nuevo. Sí. Yo espero que usted, varón que está aquí, que es adulto, o hermana que está aquí, o joven, nosotros esperamos que todos los que aquí están hayan tenido ya esta experiencia del nuevo nacimiento, con el fin de que el Espíritu Santo more en ustedes. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 15 y 16, palabras que dijo Jesús. Y cuando Jesús habla de otro consolador, ya lo hemos enseñado, está hablando de otro que ocuparía el lugar de Jesús, es decir, otro igual a Jesús, con la misma personalidad y el carácter de Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se van a quedar huérfanos, es necesario que se cumpla la Escritura acerca de mí, yo me voy a ir, pero en mi lugar les dejaré al Consolador. Y la pregunta es, ¿el Consolador vive en tu corazón? ¿Sí o no? Porque no en todos, ya lo dijimos. Ahora, tendrá la personalidad y el carácter de Jesús. Y Jesús, según lo establece la Biblia, Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, yo quiero que pongan atención, padres de familia, principalmente, los padres de familia. Jesús es cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Jesús ama a su iglesia. No solamente ama a la iglesia, amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
Una vez que venimos a formar parte de la familia de Dios, Jesús ama a su iglesia como el Padre ama a sus hijos. ¿Cuántos padres de familia amamos a nuestros hijos? Aún a pesar de cómo son. ¿Verdad que sí? Hoy en la mañana veía un video, no sé si ustedes ya lo han visto, pero es un video que impresiona, es un video que confronta realmente el corazón y el carácter que debemos de tener como padres. Aquel padre que tiene un hijo paralítico y cumple el deseo de su hijo paralítico de correr en un maratón donde no solamente tienen que correr, sino tienen que nadar y superar un montón de obstáculos. Y ahí ve el padre, yo pienso que el padre tiene, no sé, 50 años, está igual de joven que yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? Y ahí va el padre con su hijo empujándolo hasta que llegan a la meta. Él estuvo dispuesto a cumplir un deseo y un anhelo que tenía su hijo. Yo no sé cuántos padres de los que estamos aquí pudiéramos ser capaces de cumplir los deseos y los anhelos de nuestros hijos. ¿Cuántos estarían dispuestos? Levanten la mano los padres de familia o las madres que hacen la labor de papá y mamá, que sí las hay aquí algunas. Entonces, ¿cuántos padres estarían dispuestos a cumplir el deseo y el anhelo de sus hijos? Yo estaría dispuesto. Pero para los hijos, ahora la pregunta es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, levanten la mano. Los hijos. Jovencitos, adolescentes, jóvenes que están aquí. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a cumplir los deseos y los anhelos de su papá o de su mamá? ¿Cuántos? ¿Sí o no, jóvenes? Hello. Ahora, aquí hay algo muy interesante, que resulta que los hijos están dispuestos a cumplir los deseos y los anhelos de papá solamente el día de hoy. Y así no funciona. Porque el Día del Padre es nada más el día de hoy, 15 de junio. Es todos los días. Y el día de hoy resulta que los hijos quieren hacer con papá lo que no hacen en todo el año. Pero está bien. Nosotros como padres pues los amamos, ¿verdad? Pero sí es una llamada de atención a los hijos. Si realmente amas a tu papá y a tu mamá, no solamente el día de la mamá, el día del papá, es todos los días. Y escuchen esto, hijos. El deseo más profundo que hay en el corazón de un padre no es que le des un regalo. Papá, te compré el nuevo iPad o el nuevo iPhone, o te compré esta computadora muy bonita, o te compré esto para tu auto. No, créanme, y yo sé que estoy hablando en representación de muchos padres aquí presentes. Yo sé que el deseo más profundo de un padre es que nuestros hijos, número uno, amen a Dios y obedezcan a Dios, porque al amar a Dios y al obedecer a Dios, aman y obedecen a sus padres. ¿Sí o no, jóvenes? ¿O padres de familia? Por lo menos ese es el deseo de mi corazón. Pero resulta que es el Espíritu Santo el que debe de remover todos esos asuntos en el corazón de nuestros jóvenes. Entonces Jesús, como la cabeza de la iglesia, ama a la iglesia a tal punto que estuvo dispuesto a dar su vida para rescatar a la iglesia, al mundo. Pero también Jesús como cabeza de la iglesia, escuchen esto, padres de familia, Jesús como cabeza de la iglesia estuvo dispuesto a dirigir, estuvo dispuesto a enseñar a su iglesia, estuvo dispuesto a consolar a su iglesia, estuvo dispuesto a ayudar a su iglesia en todo lo que su iglesia está necesitando hasta nuestros días. Pero también Jesús como cabeza de la iglesia hasta el día de hoy está dispuesto a proteger a su iglesia. Y yo no sé si esto desafía a los padres, pero ser padre, tengo un libro que así dice, ser padre no es para cobardes. Es el título del libro. Ser padre no es para cobardes, es de valientes. Porque escuche esto,
como padres de familia, nos venimos a convertir en la cabeza del hogar. Pero este mundo en el que nos tocó vivir es como un campo minado, donde cada paso que damos como líderes de nuestra familia, cada paso que damos, podemos encontrarnos con alguna dinamita ahí que puede explotarnos en cualquier momento. Por eso es que nuestra familia viene detrás de nosotros y nosotros vamos de alguna manera marcando el camino que nuestra familia va siguiendo. Estamos viviendo en esta sociedad que es como un campo minado, donde muchas minas han explotado y han destruido muchas familias el día de hoy. Y me estoy refiriendo a familias cristianas. Dice Jesús que ese Consolador estaría con nosotros para siempre. Para siempre. Por eso, hermanos, varones, cabeza de hogar, es muy importante que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo de Dios para poder guiar a nuestra familia. No es en nuestra sabiduría humana, no son con nuestras capacidades humanas, es con la ayuda del Consolador, es con la ayuda del Espíritu Santo, que una de sus funciones es ayudarnos precisamente. Dice que es el Consolador que estará con nosotros para siempre, porque es el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu de Dios, que nos guía siempre a la verdad. Y luego dice Jesús, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Entonces, entendamos bien esto, hermanos. El Espíritu Santo, que es una persona, siendo una persona, también el Espíritu Santo habita en las personas. ¿En cualquier persona? No, solamente en los nacidos de nuevo. Entonces, mire lo que hace. Voy a mencionar solamente algunas cosas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace y que están ahí plasmadas en la palabra de Dios. Pero yo voy a mencionar algunas solamente. El Espíritu Santo morando en las personas hace que las mismas personas en las cuales mora el Espíritu Santo proclamen a Jesús con denuedo, con libertad y con autoridad. Primero en la casa. Porque a veces queremos proclamar a Jesús allá afuera antes que en nuestra propia casa. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, debemos proclamar a Jesús primero a nuestros hijos, llevar a nuestros hijos a esa experiencia donde Jesús viene a morar en el corazón de nuestros hijos. Y este es un gran desafío para nosotros como padres de familia. Que nuestros hijos vayan y tengan esa experiencia con Dios para que entonces sus acciones y sus pensamientos puedan cambiar. Porque yo se los he mencionado en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir y lo seguiremos repitiendo. Mientras nuestros hijos no tengan una experiencia con Dios y experimenten el nuevo nacimiento, nuestros hijos van a seguir batallando con los deseos de la carne. Algunos de ellos van a seguir batallando con la droga, con el alcohol, con las mentiras, con la rebeldía. Hace unas semanas atrás ministramos a una mujer que pues en su vida pasada vivió una vida desordenada y vacía y hoy está sufriendo las consecuencias de esa vida desordenada y vacía que vivió. Y resulta que sus dos hijos jóvenes el día de hoy ya no puede hacer nada con ellos, porque ella se dedicó 100% a trabajar y trabajar, y los hijos que crecieran ahí a la buena del mundo, porque no a la buena de Dios. Y hoy está sufriendo las consecuencias. Que pueden suceder dos cosas con los hijos rebeldes. Suceden dos cosas. Una, o te meten a la cárcel o terminas por ahí muerto, víctima de una pandilla. Ahora, ¿qué esperan, jóvenes, para obedecer a Dios, tener un encuentro con Dios? ¿Qué esperan? ¿Estar en terapia intensiva allá? Para entonces decir, perdóname, Señor. Ser padre no es para cobardes.
¿Verdad que no? Entonces un padre debe de proclamar, en el cual mora el Espíritu Santo, debe de proclamar a Jesús con denuedo, con libertad, con autoridad. Este es el ejemplo que nos enseña la Biblia, dice Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel, Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanada? Pedro se estaba refiriendo ahí al cojo de nacimiento del capítulo 3, que cuando Pedro, lleno con el Espíritu Santo junto con Juan, van a la hora de la oración al templo llamado La Hermosa, ven a ese cojo de nacimiento y su corazón es conmovido, su corazón es lleno de compasión y misericordia, voltean y lo ven y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Pregunta, ¿se levantó el cojo, sí o no? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en una persona. Produce señales y milagros en el nombre de Jesús. Hermanos, padres de familia, necesitamos orar por nuestros hijos y decirles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Hablarles con autoridad. No hacer lo que hizo el sacerdote Elí, que después de que oía que sus hijos hacían cosas indebidas dentro del templo, violaban a las doncellas que trabajaban en el templo, se hacía de la vista gorda, como decimos en México. Y oía y les decía, hijitos, por favor, hijitos, oigo, no, buen testimonio de ustedes, no se comporten así. Y la Biblia dice que Dios decidió destruir al sacerdote Elí y a su familia porque él no los estorbó. Y la Biblia los llama a los hijos de Elí como hijos, hombres impíos. Hombres impíos. Esa palabra impío ya en el Nuevo Testamento tiene una traducción, hombres, hijos de Belial, y Belial es un símbolo de Satanás. En otras palabras, hijos del diablo. Porque si los hijos del diablo, ¿qué hacen? Las obras del diablo. No pueden hacer las obras de Dios, porque no conocen a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Pero cuando un hijo, un padre de familia, una mujer de familia, nace de nuevo, entra a formar parte de la familia de Dios, y entonces empieza a hacer las obras de Dios, no las obras del diablo. Pregunta, ¿cómo son tus obras? Buena pregunta. Cada quien se responde ahí. Sigue diciendo, narrando ahí la Biblia en Hechos capítulo 4, estoy en el versículo 10. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar con los gobernantes. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, había levantado una acusación contra los gobernantes y los sacerdotes de Israel. Y él no tuvo ningún impedimento. Él estaba hablando lleno con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando mora en una persona, nos da autoridad. ¿Sí? Dice entonces, el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está ahora en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Y la cabeza de la iglesia delega autoridad a nosotros los varones para desarrollar una autoridad en el hogar como cabeza. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pregunta, varones casados, ¿tus hijos
reconocen que has estado con Jesús porque te ven, porque ven tus acciones? ¿Cuántos hijos, no levanten la mano, pero cuántos hijos ven a papá o a mamá que oran en la presencia de Dios? ¿Cuántos hijos aquí presentes ven que papá y mamá estudian la Biblia y oran el uno por el otro? A veces los hijos no se quieren convertir a los caminos del Señor porque nuestro testimonio no es el mejor. No oran porque no nos ven orando, no estudian la Biblia porque no nos ven estudiando la Biblia, no creen en el matrimonio porque nuestro matrimonio viene a ser un desastre. Si hiciéramos una encuesta, padre de familia, acerca de la opinión que tus hijos tienen de ti, ¿qué crees que opinarían tus hijos de ti? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienes de papá? Hijo que estás aquí, joven que estás aquí. No, mi papá es un campeón. Sí, para los hijos a veces nos convertimos en campeones, aunque seamos bien desordenados. Pero ya los hijos que van tomando una conciencia y saben pensar y saben razonar. Mira, yo he escuchado jóvenes que vienen conmigo lastimados por su papá y por su mamá, porque de tontos no los bajan. No sirves para nada, eres un bueno para nada, eres un tonto, nunca has cambiado, seguirás siendo el mismo. Y les dicen casi hasta de lo que se van a morir a los pobres hijos, en lugar de tomarnos el tiempo y tratar de enseñarlos y perdonarlos y amarlos, instruirlos, protegerlos. El asunto es serio, hermanos, varones, es muy serio. Sí. Ahora, esto es lo que hace el Espíritu Santo con alguien en el cual el Espíritu Santo mora. Le ayuda a proclamar con denuedo y con autoridad a Jesús como la cabeza de la iglesia, a Jesús como el que gobierna nuestra casa. En mi casa gobierna el Señor y hay reglas en nuestra casa. Ahora déjeme decirle, yo no soy el superhombre, ¿eh? No, también tenemos luchas, problemas, necesidades. Número 2, un hombre lleno con el Espíritu Santo decide deliberadamente, voluntariamente, hacer de sus cosas, hablando de lo material, hacer de sus cosas algo común, es decir, para todos. No el hombre que dice, lo mío es mío y no lo quiero compartir con nadie porque lo he hecho con el sudor de mi frente. Y está bien, pero hasta cierto punto. Porque también el cristiano nacido de Dios debe de estar dispuesto, si el Espíritu Santo mora en él, a tener todas las cosas en común. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo. Acto seguido, mire lo que dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es que los asuntos materiales tienen que ver con los asuntos del corazón y del alma. Hay quienes tienen las cosas materiales agarradas aquí, arraigadas en el corazón. Hay que tenerlas en la mano y no en el corazón, para que cuando Dios decida pedirnos cualquier cosa que nos pida, podamos decirle, Señor, tú me lo diste y yo estoy dispuesto a soltarlo. Entonces dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Y no se asuste, no le voy a pedir que venda su casa. No, nosotros no nos manejamos de esa manera. Más bien creemos
en la labor que puede hacer el Espíritu Santo en una persona para moverlo a la compasión y a la misericordia. Miren, los líderes de jóvenes que son Alejandro y aquí Miguel, tenemos una necesidad. Muchos de sus hijos, yo sé, es real, no trabajan. Y algunos de ellos, el día de ayer yo veía un buen grupo de jóvenes y me gozaba tanto porque con una buena disposición andaban ahí, car wash. Y luego estaban ahí en medio de un intenso sol lavando los autos de algunos de nosotros para conseguir algo. Y está bien, también los hijos hay que enseñarlos a trabajar y a hacerse responsables. Pero es bien real, hermanos, que muchos no pueden suplir una necesidad que hay. No nos van a regalar el lugar donde nuestros jóvenes van a ir a pasar un tiempo con Dios, donde se les va a ir, no los vamos a entretener ahí, les vamos a predicar la palabra. Pero es muy real, muchos no pueden. Pero cuando el Espíritu Santo mora en alguien, puede decir, yo voy a patrocinar no a uno, a dos o a tres jóvenes. Me decían, ¿por qué no recogemos una ofrenda ahí con los hermanos? Porque viene el congreso el mes que entra. Queremos regalarles una playera, pero ¿cuánto nos cuestan? ¿100 playeras o cuántas? 120 playeras nos cuestan $1,000. No los tenemos, hermanos. No los tenemos. Entonces me dicen, recogemos una ofrenda en la iglesia, pudiéramos hacerlo. Pudiéramos proponerles a ustedes, pero ¿saben? Yo quisiera que el Espíritu Santo pusiera en su corazón lo que cada uno de ustedes quiera hacer, ¿verdad? Y no quiero manipular a nadie, porque le repito, nosotros no nos movemos de esa manera. Más bien yo quisiera que el Espíritu Santo pudiera hacer algo ahí en su corazón y decir, está bien. Y déjenme decirle algo, a veces los que menos tienen son los primeros en decir, aquí está, como la mujer aquella que vino y dio todo su sustento, una moneda, una sola moneda. Y ella dio más que los demás que sí tenían, porque los demás dieron de lo que les sobraba, ella dio todo. Tenemos necesidades reales como familias. Y tal vez alguno me pudiera decir, es que tú no estás pasando la situación económica que estoy pasando. Pues no, tal vez no la estoy pasando. Pero también estamos dispuestos a ayudar, que lo hacemos, al que está padeciendo por necesidad, porque entendemos este principio. Tenían en común todas las cosas y decían suyo no ser de ellos mismos, sino que los que tenían suplían las necesidades de los que no tenían. Yo quisiera que como familia pudiéramos suplir la necesidad de los jóvenes que no tienen. ¿Cuántos estarían dispuestos, varones? ¿Se fija que no todos? Yo sí quiero hacerlo. Yo me apunto, apúntame a mí. Allá está otro amén. Sí. No les voy a decir, ¿cuántos se apuntan con $1,000? Levanten la mano los de $1,000. ¿Para qué? Eso es manipular. No. Mejor confiamos y creemos en la obra del Espíritu Santo. Número 3. Un hombre lleno con el Espíritu Santo es apto para el servicio de la obra. Y escuchen esto, padres de familia, nuestro primer ministerio no es allá afuera. Porque hay varones que hasta no trabajan por andarle compartiendo al compañero de trabajo. Hay que hacerlo, pero no utilices las horas de tu trabajo para predicarle a tu compañero de trabajo. Utiliza las horas de tu lonche, de tu espacio de break que tienes ahí. Porque luego te pueden correr, porque estás robando del tiempo que le pertenece a la compañía. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo en una persona lo hace apto para el servicio de la obra. Y nuestro primer ministerio, ¿dónde está? ¿Dónde? Díganlo, varones. En la casa. Y ahí debemos de ser aptos para desarrollar la obra. Pero también aquí en la congregación,
Debemos de ser aptos para desarrollar las labores de la obra. Y algunos dicen, no, que lo haga ya el pastor, y que lo hagan los líderes que tiene el pastor, y que lo hagan los servidores, y que lo haga el hermano Xolalpa, y que lo haga junto con los ujieres. Y a veces se nos acumula el trabajo en unos cuantos, y los demás, pues, ahí bien, en sus laureles. Dice Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Escuche las cualidades que debían de tener estos 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Y en esta congregación procuramos que los que sirven en las labores de esta obra tengan buen testimonio, adentro y fuera de la iglesia. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Este trabajo. A quienes encarguemos este trabajo, porque hay quienes suponen que los que trabajamos en la obra, los que estamos aquí en la obra de Dios de tiempo completo, no trabajamos. Ayer alguien me preguntaba, un señor con el que estaba ahí firmando unos papeles, me dice, oye, ¿y el pastor trabaja? Sí trabajamos, es un trabajo. Bueno, es que yo nunca había tenido un trato con un pastor, dice, y yo no sabía qué hacen. Bueno, pues si quieres, vete a la iglesia, te cambio el lugar y yo me vengo aquí a tu escritorio y cambiamos de chamba, ¿verdad? Si alguno supone que los pastores no trabajamos o los líderes de la iglesia, porque aquí tenemos un equipo de liderazgo en la iglesia, si alguno piensa que no trabajamos, si quieren les cambiamos una semanita, y usted atiende todo lo que se tiene que atender aquí. Desde la limpieza, también hacemos limpieza, ¿verdad? El miércoles que usted llega aquí, bueno, hoy lunes, domingo, el día de ayer ya hubo, o mañana, lunes, tiene que volverse a limpiar aquí. El miércoles tenemos reunión, se tiene que volver a limpiar aquí. ¿Quién cree que lo hace? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo morando en un hijo de Dios. Le dice, tienes que ir a limpiar la iglesia, ¿verdad? ¿Quién cree que corta el pasto de alrededor? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo en una persona, ¿verdad? Entonces dice ahí, estoy en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, los padres de familia, aquí en este punto, como responsables de nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, ahí en nuestra casa, escuchen esto, padres de familia, debemos de ser los líderes del hogar. Los líderes del hogar. Pero esto, el desarrollo adecuado de un liderazgo responsable en el hogar viene como resultado de que el Espíritu Santo mora en ese hombre. ¿Con qué propósito? Bueno, si consolar, según el consolador que dejó Jesús, significa otro que ocuparía el lugar de Jesús, otro igual a Jesús, con la misma personalidad de Jesús y el carácter de Jesús. Por lo tanto, entonces debemos entender que siendo Jesús cabeza de la iglesia, también Él, que es la cabeza de la iglesia, delegó autoridad al varón para ser cabeza del hogar. Pero ser cabeza del hogar es un asunto de orden, no son asuntos de la carne. Lo tuvo que determinar así el Señor para que hubiera orden en el hogar, no desorden, para que hubiera orden en la iglesia. Por eso Él estableció pastores y ministros, para que con la autoridad delegada pueda haber orden en la iglesia, pero también en el hogar. Así que quien tiene el Espíritu Santo de Dios está sometido, subordinado al Espíritu Santo, y su vida va de acuerdo con la guía del Espíritu Santo y no según los designios de la carne. Diciendo, aquí el jefe de la casa soy yo. ¿Eres jefe o eres líder? Porque a veces jefes
los jefes quieren ejercer la autoridad en base al autoritarismo, es decir, aquí lo haces como yo te digo o te vas de aquí. Pablo dijo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es claro. Le leo este mismo versículo, Romanos 8:9, en otra versión, Biblia del lenguaje sencillo. Dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así que entendamos esto, varones y mujeres. Siendo Jesús cabeza de la iglesia, por un asunto estrictamente de orden, delegó autoridad al varón para ser cabeza de la mujer. Insisto, esto es en base al orden de la creación. ¿Quién fue primero, la mujer? No. Según la Biblia dice que el varón fue primero. Dios formó del polvo de la tierra al hombre y de la costilla, no de los pies para que la mujer fuera pisoteada, tampoco de la cabeza para que la mujer gobernara. Dice la Biblia que de la costilla, es decir, del costado, de la parte más cercana al corazón, creó a la mujer para que ésta fuera el complemento del varón, es decir, la ayuda idónea del varón. Hoy los homosexuales dicen, en base al concepto de igualdad que se está manejando, dicen, yo me puedo complementar con la persona que amo. No se pueden complementar un hombre con un hombre para formar la familia, sin embargo la forman. La familia se forma en base al complemento entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios y es un diseño perfecto. Pero ellos en una rebelión total dicen, yo me complemento con la mujer que amo para formar la familia. Pues sí, la pueden formar bajo sus propios conceptos, ¿verdad? La pregunta a veces que luego surge en algunas mujeres, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué el varón es la cabeza del hogar? Hay muchas mujeres que se hacen esta misma pregunta. ¿Por qué tuvo Dios que poner al hombre como cabeza del hogar? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Habrá alguna revelación teológica? ¿O tendremos que ir a la escatología para tratar de discernir esta verdad? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Así de simple. No hay más revelación que esa. Porque Dios quiso. Y esa es la respuesta absoluta y contundente. Porque Dios quiso. Y si usted no me cree, le leo una escritura que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó establecido este orden en 1 Corintios 11:13. Lo leo rápido. Dice Pablo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cuando dice ahí Pablo, Dios la cabeza de Cristo, no significa que Jesús era inferior al Padre en esencia, pero en su encarnación, en su humanidad, escuchen esto, Jesús se sometió por voluntad propia y en obediencia y en humildad estuvo dispuesto a someterse al Padre. Y nosotros como padres, cabeza de hogar, necesitamos someternos al Padre que está en los cielos. Y es ahí donde está el problema justamente. Ahora, este verbo, quiero que sepáis o saber, en la traducción del griego lleva implícita la responsabilidad de no ser ignorantes. Por eso Pablo dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza. O sea, no lo ignoren. Sino también lleva implícito entender, reconocer y hacer de esta verdad
una convicción para nuestra vida cristiana, para nuestra vida familiar, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Nos guste o no nos guste, ese es el orden de Dios. Aunque a algunas mujeres no les guste. Y batallan porque quieren ser la cabeza. Y algunas lo son bajo sus propias leyes. Sí, y quieren ellas gobernar, pero están tratando de estar en un lugar que no les corresponde. El problema en la vida de los varones es que únicamente queremos ejercer nuestra responsabilidad como cabeza de la mujer sin permitir que Jesús ejerza su autoridad como la cabeza del varón. Ese es un error así con mayúsculas. Así no funciona. Porque cuando una mujer quiere ejercer la autoridad como cabeza que le corresponde al varón, entonces está violando el mandamiento de Dios, el orden de Dios. Entendamos esto entonces, hermanos. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. El varón, que es cabeza de hogar, debe desarrollar su responsabilidad como el verdadero líder del hogar. ¿Cuándo? ¿Solamente el día del padre? Todos los días. Todos los días. Es increíble cómo a veces hay padres de familia que les dice la esposa o les dicen los hijos. A veces los hijos tienen que jalar a papá y a mamá a la iglesia. Hoy es domingo, tenemos que ir a la iglesia, ¿eh? Y luego el varón dice, vete tú, vieja. Tú ve a la iglesia. Tú llévalos a la iglesia, vieja. ¿Y el varón? No, estoy cansado, es que mañana voy a trabajar. Y tú sabes, viejita, mi trabajo es muy duro. Escuchen esto, varones, y se los digo con mucho respeto a todos. La autoridad del líder del hogar se ejerce y se manifiesta no en base a la mera posición, sino en base a la responsabilidad con la cual desarrollas tu posición. No sé si lo entendieron. Porque a veces queremos ejercer la autoridad por la mera posición. Oye, mujer, ¿qué no te has dado cuenta que yo soy la cabeza de la iglesia? 1 Corintios 10, lo dice Pablo, del hogar. ¿Qué dije? Lo hice a propósito, a ver si están atentos. Ya veo que están atentos, ¿eh? Está bien, gracias por corregirme. Aquí yo soy la cabeza del hogar. Así que te sometes o te somato. No, la autoridad, hermanos, varones, la ejercemos en base a la responsabilidad que nos da la posición de cabeza. ¿Sí? Y déjenme decirles algo. Hay una gran diferencia entre ser cabeza y ser cabezón. Ay, hermano, no ofenda. No. Esta palabra cabezón está en el diccionario. Ahorita le voy a dar las definiciones para que no me malentiendan, ni malinterpreten, ni diga que los ofendo, no. Ser cabeza del hogar cristiano, en primer lugar, implica estar subordinado a Jesús como cabeza de la iglesia. Eso implica, ¿eh? Así que el que quiere ser líder de la casa, del hogar, según el punto de vista bíblico, según el orden de Dios, bueno, ¿quieres ser cabeza del hogar? Entonces debes estar subordinado a Jesús como cabeza de la iglesia. Número 2, ser cabeza del hogar implica liderazgo, es decir, influencia, pero buena influencia, ¿eh? Escuchen bien, hijos, ¿eh? Escuchen bien y pónganse atentos acerca de la responsabilidad que tu papá tiene como líder del hogar, como cabeza del hogar, para que si en alguna de estas áreas tu papá no está siendo responsable,
con amor, con respeto. Puedes ir con papá y decirle, oye papá, ¿qué onda? Como dicen los jóvenes, no te manches. No, con respeto hay que dirigirnos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Y honrar habla de respeto. ¿Sí? No vayan con el papá o con la mamá y le digan, ¿qué no oíste lo que dijo el pastor? Tampoco me echen a mí el problema, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Él es la cabeza. Entonces, ser cabeza implica desarrollar un liderazgo, una influencia positiva, porque hay de influencias a influencias. Pero ese liderazgo e influencia debe de contener un ingrediente muy importante que se llama, ¿saben cómo? Ejemplo. Ejemplo. Buen ejemplo. Ejemplo cristiano. Ser cabeza implica, escuchen esto, varones, ser cabeza implica saber dirigir, saber guiar a la esposa y a los hijos, saber razonar y pensar para que con una buena capacidad de pensamiento y de razonamiento podamos hacer decisiones basadas en la perfecta voluntad de Dios, no en lo que yo quiero, no en lo que yo pienso que está mejor. Eso es ser un líder. Por eso ser padre no es para cobardes. Jesús como cabeza de la iglesia nos dio ejemplo en todo. Por eso aprendemos de Él. Él es el máximo líder del cual usted y yo podemos tomar ejemplo. Y solo por mencionar un ejemplo del verdadero ejemplo de un gran líder que es Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 6, se lo leo rápido. Dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, terminan más o menos el contexto es este, ellos están en la última cena, Jesús les avisa que uno los iba a traicionar y luego se empiezan a voltear unos a otros y a pensar, ¿seré yo, Señor? No, Jesús ya sabía que era el Judas el que lo estaba traicionando, pero terminan de cenar y mire la escena de un verdadero líder. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedrito. Te quedas. Él es la cabeza de la iglesia, es el máximo líder, es el que tiene la autoridad. Él es el que dice cómo se hacen las cosas, y ahí está en su palabra. Versículo 9, le dijo Simón, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza entonces. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estaba hablando de una limpieza espiritual, una limpieza del alma. Y Pedro lo entendió. Dijo, no, Señor, entonces pues lávame todo, ¿verdad? Versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pero si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Versículo 15 dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Ejemplo. Si le preguntáramos a alguno de tus hijos, varón, ¿qué ejemplo les has dado? ¿Qué crees que responderían? Y ya empezaron a voltear así. El hijo volteando a ver a papá. ¿Ya ves, papá? De aquí se ven todos se ven. A todos los veo. Ser padre no es para cobardes, hermanos. Y si el Espíritu Santo es una persona y habita en una persona, pues necesitamos alinearnos
a la voluntad del Espíritu Santo. Y esta es la voluntad del Espíritu Santo, que desarrollemos y ejercemos nuestra responsabilidad como líderes del hogar de forma íntegra y responsable. Si no lo contrario, yo ya di unas definiciones ahí de lo que es ser cabeza, líder del hogar. Pero mire lo que significa cabezón. Soy chistoso. Pero mire, el diccionario cuando habla y define esta palabra se refiere a una persona que es terca, testaruda. Habla de una persona que es cerrada, inflexible, que no es dócil, que no es enseñable, que no sabe dirigir como líder y mucho menos no quiere ser buen ejemplo. Eso es un cabezón. Y la pregunta sería, ¿eres cabeza o cabezón? Por cierto, hablando de liderazgo, la pregunta es, ¿quién es el líder en tu hogar? ¿Quién es el líder? ¿Ella o él? Porque en una sociedad en la época en la que nos tocó vivir, vuelvo a repetir, donde hay un marcado concepto de igualdad entre el hombre y la mujer, y este marcado concepto de igualdad lo único que ha hecho ha sido desorden en el hogar, porque este marcado concepto de igualdad habla de que somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos y el hogar a veces se convierte como en una lucha de poderes donde el que tiene más saliva come más pinole y bueno, es una serie de conflictos, de problemas que bueno, por eso es que el día de hoy en esta sociedad posmoderna en la que nos tocó vivir, resulta que ya hay amos de casa. El concepto de ama de casa se está perdiendo cada vez más y más y más y más. Y si eventualmente a algún varón le preguntan, oiga, varón, ¿a qué se dedica usted? Soy amo de casa. Suena raro, ¿verdad? Pero así es. Ya hay amos de casa. Oye, ¿por qué eres el amo de casa? Pues es que mi esposa es la manager de la compañía X. Pregunta, ¿ese es el orden de Dios? ¿Que el hombre sea amo de casa? ¿Sí o no? No. Por lo tanto, entonces, las consecuencias no se hacen esperar. Caos, desorden en el hogar, pleitos, gritos, sombrerazos, inseguridad en los hijos. Los hijos voltean para un lado y para otro y ¿con quién voy? ¿De qué lado me hago? ¿Me voy con melón o con sandía? Y luego se trata de que los hijos necesitan hacer algo o pedir un permiso y el cabezón del marido, con todo respeto se los digo, va el hijo y le dice, papá, necesito ir aquí a tal lado, ve con tu mamá. Lo que diga tu mamá. Y eso pasa todos los días. Es el pan de cada día. Allá afuera, pero también aquí adentro. ¿Por qué? Porque no hemos asumido nuestra responsabilidad como verdaderos líderes del hogar, padres. Sin lugar a dudas nos encontramos ante una verdadera crisis de liderazgo en muchos hogares. Y lo triste, esa crisis de liderazgo se ve en hogares que se precian de ser cristianos. Si algún hogar dice, nosotros aquí somos cristianos, pero quien lleva las riendas de la casa es mi esposa, pues no está en el orden de Dios. Sí, lamentablemente, la historia de desobediencia a lo establecido por Dios en su palabra, la historia de desobediencia que causó el engaño de la serpiente, que sucedió hace miles de años atrás en el huerto del Edén, se vuelve a repetir una y otra vez en la vida de los matrimonios actuales. En otras palabras, la mujer se ha vuelto a tragar la manzana del engaño satánico y de ribete le ha dado al hombre, el cual sin un discernimiento ha dicho, pues vamos a comerla juntos para llevar la fiesta en paz.
Una ocasión un hombre, la esposa ya no venía a la congregación, ya no iba a la congregación y se fueron a una congregación donde pues les rascan el oído ahí, se siente bonito y escuchan bien y quieren ahí escuchar lo que quieren escuchar. Y entonces le preguntaron al varón, ¿y por qué ya no viene tu esposa? No, pues ella está allá en la otra iglesia. Oye, pero ¿cómo está eso? No, dice, es más, saben que también yo ya me voy para allá, dice, yo no quiero tener problemas con mi esposa. Ah, pues a donde diga la esposa y los hijos. Tal pareciera que los hijos y la esposa son los líderes del hogar, las cabezas del hogar. Entonces, el hombre en una falta de discernimiento e ignorancia total, día con día, estamos ahí. Por no ejercer nuestro liderazgo en el hogar, estamos extendiendo nuestra mano hacia la esposa. Ah, dame lo que quieras, mujer. Mi esposa todos los días, cuando me tomo un jugo en la mañana, me da como 50,000 pastillas. Y me dice, tómatelas. Y yo las agarro y me las tomo. Bueno, estoy haciendo una hipérbole, exagerando, ¿verdad? Pero para que vea, ¿qué tal si ahí en la pastillita me pone algo? No, yo sé que no. Le digo, yo ni siento nada, le digo, con estas pastillas. No, que te van a dar vigor y que ya me ves muy viejito o qué. No, que mira que esto te va a rejuvenecer. No, hombre, pues ya. Son puras ilusiones esas pastillas. Pero a veces, escuchen esto, hermanos, y aquí está lo serio del asunto. A veces en los asuntos de la Biblia, en los asuntos de la palabra de Dios, en los asuntos que conllevan nuestro liderazgo, no asumimos nuestra responsabilidad y hacemos lo que la mujer nos dice. Así es. Yo oí por acá. Así debe de ser, hermanos. No, díganlo con voz varonil. No, mujeres. Oílo. Ni despistó aquí el hermano. De todos modos lo hacen. Bueno, entonces, ¿eres cabeza? Entonces las mujeres díganle al marido, ¿eres cabeza o cabezón? Porque si eres cabeza, pues entonces ejerce tu liderazgo. Ejerce tu liderazgo como varón de la casa, ¿verdad? Pablo dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, la reverencia y el respeto constante y continuo hacia Dios son la base del sometimiento y sujeción entre los cónyuges, pero también entre los unos y los otros. Ese es el orden de Dios. Y luego dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ese es el orden. Ya si en el hogar se vive otra cosa, pues ya cada quien su religión. A veces vienen a la consejería y quieren que en una hora resolvamos asuntos que tienen años viviendo como matrimonio por no alinearnos a este orden. Y estamos dispuestos a trabajar con ustedes, pero también ustedes tienen que estar dispuestos a alinearse al orden de Dios. Entonces, el fluir bajo sujeción unos a otros en el orden establecido por Dios es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo es una práctica que debemos de desarrollar
cada día en nuestra vida. No es nada más cuando venimos a la iglesia. Mañana tenemos que estar ahí en la presencia del Señor diciéndole, Señor, necesito ser lleno con tu presencia. Todavía hay áreas en mi vida que necesito cambiar. Ayúdame, que tu Espíritu Santo me hable al corazón y ayúdame a cambiar esas áreas que a ti no te agradan, Señor. Dice la Biblia, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y luego mire la consecuencia de la llenura con el Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Principio, según este versículo, de lo que haya en tu interior, se manifestará en tu exterior. Si en tu interior hay cánticos, himnos, cánticos espirituales, tu exterior cantará de las maravillas del Señor. Mire cómo el Espíritu Santo, siendo una persona y habitando en una persona, alinea a las personas a la voluntad establecida por Dios en su palabra. Por lo tanto, el que es varón, cabeza, líder del hogar, practica 1 Corintios 11:3, que ya leímos. Dijo Pablo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que toda esposa llena con el Espíritu Santo debe de reconocer el papel de su esposo, que consiste, vuelvo a repetir, en un liderazgo responsable dentro del hogar. Pero ese liderazgo responsable debe de ser el reflejo de que el varón cabeza del hogar está sometido al liderazgo de Jesús. Porque si no, entonces lo que va a manifestar va a ser puro desorden, porque no se somete a Jesús. En otras palabras, nuestra esposa nunca tendrá ningún problema, varones, con la palabra sujeción, si nuestro liderazgo está sometido al liderazgo de Jesús y su palabra. ¿Por qué tuvo que ser así, mujeres? Porque Dios quiso. Si no te gusta, pues ni modo. Dios en su soberanía nos puso como Él quiso en su cuerpo. Pablo dijo que somos parte del cuerpo de Cristo y que Él nos puso en el cuerpo donde Él quiso, porque Él es soberano. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y cuando el cuerpo está sano, funciona bien. Pero cuando el cuerpo, una parte del cuerpo está dañada, entonces ya el cuerpo humano ya no funciona adecuadamente. Dice Pablo en 1 Corintios 2:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más dóciles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia o división, o desunión, o rotura en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Voy a decir así rápidamente, ya para terminar, lo que una mujer espera y anhela de su esposo que es cristiano. Escuchen esto, varones, y mujeres. Las mujeres pues no me dejarán mentir. Cuando yo dé la primera parte, ustedes dicen amén. ¿De acuerdo? Porque es lo que una mujer espera del varón, lo que una mujer anhela de su varón. Número 1, una mujer espera que su esposo sepa quién es él y qué papel juega en el hogar. No espera que solo sea el proveedor del dinero necesario para el sustento diario. ¿Sí o no, mujeres? ¿Oyeron, varones? 2,
Una esposa espera que su esposo sepa hacia dónde se dirige su matrimonio y por ende la familia, hacia la felicidad o al fracaso. Esto como consecuencia del trato y el comportamiento diario. ¿Sí o no, mujeres? Eso es lo que ellas esperan de nosotros. Y cualquier otra cosa que viole algunos de estos principios, estamos fuera del orden. 3. Una esposa espera que su esposo sepa cómo llegar a la meta, tener un matrimonio estable y que sepa qué ingredientes son los necesarios para lograrlos, para lograr llegar a la meta. Porque hay matrimonios que viven nada más ahí, pues a ver qué sale, como buenos matrimonios mexicanos, a ver qué sale de esta vida. No, hay que saber hacia dónde vamos. ¿Y qué ingredientes se necesitan para poder lograr llegar a la meta? Algunos tienen la meta solamente de hacer dinero, 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 para que el día que les llegue la hora de retirarse, se retiran a rascarse la barriga. Aunque el matrimonio sea un desorden, aunque los hijos sean un desorden. No, yo voy a trabajar y voy a trabajar para cuando me llegue el día de mi retiro. ¿Y los hijos? Están muy serios los varones. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Cuántas mujeres abandonadas usted conoce? ¿Cuántas conoce? Que las abandonó el marido nomás porque se le antojó. Ya no me gustas. Ahora al pecado de adulterio le llaman aventura amorosa. No, el adulterio es adulterio según la Biblia. No, ¿y por qué lo cometiste? Pues es que las cosas se dieron. No, qué fácil. Siguiente, una esposa espera que su esposo sepa depositar, 1, su confianza en Dios y en ella. Eso es lo que espera una esposa, que confíes en el Señor, pero que también confíes en ella. Escuchen esto, jóvenes, porque también los hijos eso esperan de los padres, que podamos confiar en ellos. Y luego confiamos en ellos y ellos defraudan la confianza. Porque luego, está bien, hijo, te voy a dejar ir a convivir ahí con tus amigos, pero pórtate bien. Y luego, como decimos en México, les dan la mano y agarran el pie. Y luego dicen, ¿por qué llegaste a las 12, hijo? ¿Qué no dijimos que ibas a llegar a las 10 de la noche? Ay, papá, es que no seas tan estricto, no seas tan inflexible. No. Ustedes solitos se cierran la puerta. Algunos otros dicen, yo tengo 18 años, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, yo ya soy mayor de edad. Todavía algunos no se saben limpiar la nariz y ya se creen mayores de edad. Todavía no saben manejar la confianza, la libertad que como padres les damos. No la saben manejar porque todavía hay inmadurez. Y el padre que es cabezón, ándele mijo, váyase para que se haga hombre. Para que se haga hombre, para que aprenda de la vida, tenga relaciones sexuales con toda la que se le ponga enfrente, para que aprenda los asuntos de la sexualidad. Y el día que se te enferme de alguna enfermedad, de las muchas que están siendo propagadas en toda esta sociedad, no te vayas a enojar. Ser padres no es para cobardes. La familia es una bendición, hermanos, indudablemente. Tan es una bendición que Dios la instituyó. El matrimonio Dios lo instituyó, pero una esposa espera que podamos poner nuestra confianza en Dios, pero también en nuestra esposa. Yo confío tan plenamente en mi esposa que si me da 20 pastillas, me las como. Porque confío en ella. Una esposa espera, escuchen esto, mujeres, y ustedes no me dejarán mentir. Escuchen esto. Una esposa espera cada día sentirse amada, protegida, aceptada,
aún a pesar de sus imperfecciones. ¿Sí o no, mujeres? Es que a veces nomás nos portamos bien el día del padre o la tratamos bien el día de la madre. Véngase mi viejita, ahora sí la voy a amar, ahora sí la voy a proteger, que no le dé el sol, y le pones el paraguas. ¿Y a dónde quiere ir a comer mi tesoro? O mi gordita, como le digas, ¿no? O mi palomita. ¿Sí? ¿A dónde quiere ir a comer? No, hermanos, ellas esperan todos los días. Esa es la responsabilidad de un líder que sabe dar ejemplo. Una esposa espera experimentar cada día amabilidad, romanticismo y los detalles del esposo. ¡Auch! Híjole, a mí esa me llegó. Porque pues también tengo errores. A veces mi esposa me dice, oye, no eres tan amable, ¿eh? Perdóname, ayúdame a hacerlo. Y de repente le abro la puerta y luego voltea y me dice, ¿qué te picó? Le digo, bueno, pues es que estoy tratando de ser un líder, estoy tratando de ser amable, ayúdame. Pero déjenme decirles, eso no nos ayuda, ¿eh? ¿Qué te picó? Digo, perdón, mujer, pero ya te estoy balconeando aquí. Es que tampoco mi esposa es la supersanta, ¿eh? Todos tenemos errores, así como su esposa, varón. Una esposa espera que él la sepa guiar, no solamente a ella, sino a sus hijos, en amor y en comprensión. ¿Sí o no, mujeres? Una esposa espera que el varón, el líder del hogar, consulte al Señor y a ella antes de tomar cualquier decisión importante, de tal forma que se aseguren juntos que esa será la mejor decisión. Pero a veces como varones decimos, ¿y qué? Yo aquí mando, yo hago lo que me da mi gana. Eso es machismo, ¿eh? Eso es machismo. Vamos primero, eso es lo que ellas esperan. Vamos, Señor, ¿está bien la decisión que voy a tomar? Mujer, mira, estoy pensando hacer esto. ¿Y por qué no eventualmente hablar con los hijos? Cuando Dios nos mandó a este país, bueno, primero consultamos a Dios, después lo consulté con mi esposa, porque ya había un sentir en mi corazón. No me vine por mis pistolas, como Juan Charrasqueado. No, primero consultamos con Dios, hablamos ella y yo, hablamos con nuestros hijos. Nuestros hijos pensaban que venían a Disneylandia todos los días y venían de compras y toda la cosa. No. Las esposas esperan que consultemos a Dios, pero también a ellas cuando se trata de tomar una decisión. ¿Sí o no, mujeres? Y algunas lo dijeron con mucho énfasis. Amén. Bueno, es que todo esto y muchas otras cosas más son las que hace el Espíritu Santo en una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces nos alinea a la perfecta voluntad de Dios para que caminemos y fluyamos conforme al fluir del Espíritu Santo de Dios que ahora habita en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje para hoy, para ustedes, padres de familia. Así que queremos orar por ustedes. Vengan aquí al frente, por favor, los varones. Vamos a orar. Si algún cabezón hay aquí, vamos a orar para que se le quite lo cabezón y que venga la sabiduría de Dios. No, no es cierto. Con todo respeto lo hago. Vamos a orar. Hay un respeto por todos los varones porque realmente se nos delegó una gran responsabilidad. Así que vengan los padres de familia aquí, queremos orar. Vengan los hijos también, acérquense con papá
y vamos a bendecir a nuestros padres. Volteen hacia la congregación, vengan aquí los hijos también, si están aquí, ven y ora por tu papá, por tu líder del hogar, y dile al Señor, en lugar de criticarlo, dile: papá, voy a hacer un compromiso contigo, me voy a portar de otra manera. O tu esposa, ven aquí también, venga la esposa. Yo soy el papá de este niño hermoso que está aquí. Es el niño más hermoso de todo el mundo. Y es que me dice papá, entonces viene a orar por su papá. ¿Verdad? ¿Están aquí los varones? Ok, vengan los varones. Vente, mujer, a orar. Vamos a orar por los varones que están aquí y vamos a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de estos varones que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos delegaste la gran responsabilidad de ser la cabeza del hogar, Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si no hemos desarrollado nuestra responsabilidad como tú lo estableces en tu palabra. Pero hoy estamos aquí, Señor, y con una oración de gratitud, pero también con humildad te pedimos perdón, Señor. Y pedimos también, Señor, que nos des la sabiduría para poder guiar, Señor, para poder entender y comprender y llevar a la meta, Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al hogar.